Hola queridos, ¿cómo están? La paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Estás en el Step One, la primera parada. Step One son mensajes dirigidos por Dios, usando mi vida para poder enseñarte los principios de la Online World Church. Una iglesia sin fronteras, una iglesia que llega a tu hogar, a tu casa, para guiarte, para que puedas hacer de tu hogar, de tu casa, un lugar de adoración a Dios. Sean todos bienvenidos. Soy el pastor Lucas. Tú, que aún no formas parte de esta iglesia, pero tienes el deseo de participar, regístrate ahora en nuestro sitio web que está en la descripción de este video. Al final de la página verás escrito, "Quiero participar", y abajo deberás hacer clic para rellenar el formulario y poder registrarte. Y sin duda, alguien de nuestra iglesia, de nuestro ministerio, de nuestro equipo de liderazgo se pondrá en contacto contigo y te invitará a participar en Step One, la primera parada. En el Step One, todos los viernes a las 21 horas traigo un mensaje especial para tu corazón, un mensaje dirigido a ti. Presentamos las doctrinas de la iglesia, las enseñanzas que aquí practicamos, que aquí enseñamos a todos los miembros. En Step One hablamos sobre el compromiso. En Step One hablamos sobre la paternidad, sobre liderazgo y liderado. Hablamos sobre profecías y a lo largo de los meses he realizado algunas series como líder de Step One, pastor auxiliar del pastor Chris Durán, pastor presidente de la Online World Church. Como líder de Step One, he traído al público, a ustedes, amada iglesia, una serie. Hemos hablado sobre la depresión, sobre la ansiedad, el síndrome de pánico. Además, tenemos en nuestro equipo, dentro de nuestro ministerio, a la viñadora Marga, que es presbítera en nuestra iglesia, psicóloga, y que trata estos temas. Pero tú, que aún no has visto este resumen de Step One, suscríbete al canal de OCBR, donde se transmiten los cultos de la iglesia, todos los martes y sábados a las 9 de la noche. Si aún no estás suscrito a este canal de YouTube, suscríbete ya. Pulsa la campana para recibir todas las notificaciones, los videos publicados y las enseñanzas bíblicas que traemos aquí para edificar tu hogar, para edificar tu casa. En la lista de reproducción de Step One encontrarás todos los cultos, incluido el que estoy hablando sobre la depresión, el síndrome de pánico y la ansiedad. Después de este tema, entramos en otro tema muy importante del que poco se habla en las iglesias: la gula, la mala alimentación, la obesidad, los peligros de la obesidad, los problemas de salud que debido a la obesidad perturban la vida de miles de personas. Si aún no lo has visto, corre, participa, míralo, difunde estos cultos, compártelos con tantas personas como puedas. Estoy seguro de que además de edificar tu vida, edificará la vida de miles, cientos, decenas de personas. Hoy no será diferente. Y comenté también sobre la adoración. También hablamos sobre alabanzas y música popular, y hoy hablaremos sobre santidad y adoración, un llamado a vivir en Cristo, un estilo de vida, una conducta. Espero que puedas entender este tema porque es parte de nuestro caminar con Dios. Es importante enseñar tanto a los jóvenes como a los mayores cómo adorar verdaderamente al Señor, porque el Señor busca verdaderos adoradores, que lo adoren en espíritu y en verdad, y la santidad y la adoración van de la mano. ¿Lo crees? Entonces ven conmigo, no te vayas de aquí. Quédate hasta el final, comparte, dale un like a este video para que puedas bendecir a nuestra iglesia y sin duda te bendecirás a ti mismo al escuchar este maravilloso culto, lo que Dios tiene para tu corazón. Dejemos entonces que el Espíritu Santo de Dios use mi vida para ministrar en la tuya y que podamos vivir en santidad y ser llamados novia de Cristo en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis amados, ¿qué entienden ustedes por adoración? He mencionado que la adoración es un estilo de vida, que cuando adoras al Señor en tu habitación, hablas con el Señor en tu habitación, en tu intimidad, a través de la oración,
a través de la lectura de la palabra, a través de una alabanza que le expresas, el Señor recibe en particular la verdad expresada, que le expresas a través de la adoración, pero la adoración no se queda solo dentro de tu habitación, tiene que salir contigo de tu habitación, entrar en la sala, de la sala pasar a la cocina, de la cocina salir de tu casa, a la calle, donde quiera que vayas, en tu trabajo, en la universidad, en la escuela. La adoración debe estar contigo en todas partes. Es un estilo de vida para que podamos agradar al Señor, para que podamos entender que fuimos creados para la gloria del Señor. Debemos dejar que la adoración sea continua, que en nuestros gestos, en nuestras actitudes, en nuestras palabras, en nuestro caminar, en nuestro comportamiento, seamos embajadores, representantes del Señor en la tierra, expresándole todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza, todo el poder le es dado a Él. Cuando abras tu boca para cantar alabanzas, que tus labios agraden al Señor a través de las alabanzas. Hablamos de música popular y alabanzas, verdadera adoración al Señor, una manera de vivir que adoptamos que verdaderamente agrada al Señor, es nuestra conducta con sinceridad, en la verdad, con carácter noble, que podamos vivir en santidad y eso agrada al Señor. Es una forma de vida al que hemos sido llamados y somos llamados a adorar al Señor. ¿Puedes comprender cuán válido es esto a los ojos de Dios? Porque el Señor busca verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Hoy nos reunimos en lugares sagrados, templos, y somos llamados a reflexionar sobre la santidad y la adoración como una manera de vivir para los creyentes en Cristo. Sin embargo, la santidad en su esencia es vivir separado del pecado y consagrado a Dios. Y la santidad va de la mano con la adoración. La adoración, por lo tanto, es la expresión de nuestro amor, reverencia y devoción a Dios. Cuando miramos las Sagradas Escrituras, amados míos, vemos que Dios nos llama a ser santos, como Él es santo, pues así está escrito en su palabra. El Señor desea que caminemos en perfecta santidad y que adoptemos esa manera de vivir. La santidad que conduce a la adoración y la adoración que conduce a la santidad, eso agrada al Señor y no al revés. En Levítico capítulo 20, versículo 26 dice así: Sed santos porque lo soy, el Señor soy santo, y os he separado de los pueblos para que seáis míos. En otras traducciones, sed santos porque el Señor es santo. Esto es maravilloso, es una invitación, es un llamado para que podamos representarlo, y representarlo muy bien donde quiera que vayamos. Donde quiera que vayamos, tenemos que ser representantes del Evangelio de Cristo y tener como estilo de vida la santidad y la adoración continua en nuestra vida. Por lo tanto, santificarnos no es una opción para nosotros, los seguidores de Cristo, sino también una exigencia que debemos adoptar. No es una opción, sino una exigencia de la palabra de Dios para que podamos agradar a Dios, caminar con Él y ser encontrados por Él como verdaderos adoradores, tal y como Él busca. Debemos adoptar un estilo de vida como exigencia divina para nuestras vidas, vivir en plena santidad, adorándolo continuamente en todo lo que hagamos. ¿Alguna vez te has dado cuenta de lo importante que es llevar contigo la representación del Evangelio, de ser un embajador de Cristo? ¿Ya te pusiste a pensar y a evaluar la seriedad de esta misión para nuestras vidas? ¿Qué tan serio es ser representante, ser pastor, ser ministro de alabanza, ser ministro de la palabra de Dios, ser misionero, ser evangelista? Lamentablemente, como dije, hay falsos movimientos de adoración, personas que imitan un falso movimiento de adoración, un puro teatro de adoración, y no viven una vida de santidad. No hay forma de que Dios reciba la adoración de aquellos que solo imitan, solo están allí con el cuerpo presente, pura fachada, para quedar bien con uno o con otro,
o para llamar la atención de tirios y troyanos. No hay forma, porque si no hay santidad, la alabanza expresada, la adoración expresada, no llega a las narices del Señor como un aroma suave, incienso llegando a las narices del Señor, no llega, y aunque haya cultos solemnes, aunque haya reuniones importantes, el Señor no inclinará sus oídos para escucharlos. En vano se presenta el sacrificio de los necios, porque éstos se engañan a sí mismos. Ahora es triste saber que dentro del sistema gospel, del sistema evangélico, hay pastores, líderes de alabanza, que conducen una adoración falsa, un movimiento falso, engañando a una multitud para que entre en lo que es superficial y falso, mentiroso. Cuando estamos dispuestos a expresar la verdadera adoración, buscamos al Señor en espíritu y en verdad. El Señor se complace en buscar a tales adoradores. ¿Dónde están los adoradores? ¿Hay algún adorador en China? ¿Algún adorador en Corea del Norte? ¿Algún adorador en Nigeria? ¿Hay algún adorador en Pakistán, en Yemen, en Arabia Saudita? ¿Dónde están los adoradores? ¿En los países perseguidos o en los países con libre acceso al Evangelio? ¿Hay adoradores en Brasil? ¿Adoradores en los Estados Unidos? ¿Adoradores en Chile, en Argentina y en Colombia? ¿Hay adoradores? ¿Dónde están dispersos los adoradores? Porque la palabra de Dios dice: reunid a los que me son fieles. Salmo 50, versículo 5. Los que han hecho un pacto y una alianza conmigo. Porque llegará el día en que los dos testigos se levantarán para reunir a esos verdaderos adoradores que el Padre busca y desea encontrar. Llegará el día en que se tocará el shofar y se levantará una generación que no se corrompa con el sistema, que se levante una generación dispuesta a adorarlo en espíritu y en verdad, que se levante una generación cuyo corazón esté totalmente entregado a Dios, que se levante una generación de jóvenes, de señores y señoras, de niños y niñas, que tengan un estilo de vida, un estilo de santidad, un estilo de adoración continua en la presencia del Padre, que no se cansen de leer la Biblia, que no se cansen de hablar de la palabra del Señor, que no se cansen de orar, que no se cansen de ayunar, que no se cansen de consagrarse, que no se cansen de buscar el rostro de Dios día y noche, porque el Señor busca verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. La santidad no es solo cumplir un reglamento, sino un cambio del corazón que nos mueve a hacer la voluntad de Dios, mis amados. Es un proceso diario de soltar el pecado y buscar a cada momento al Señor, que es donde nacerá la verdadera adoración. Como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1, debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestra verdadera adoración. ¿Puedes entender esto? Tu cuerpo es el santuario del Espíritu Santo de Dios. Tú y yo debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, agradable a Dios, porque nuestro cuerpo en realidad es lo que expresamos, lo que presentamos al Señor como señal de su gracia, de estar agradecidos por Él habitar en nosotros, por ser verdaderamente santuario de su Espíritu Santo. Cuando expresamos esa reverencia, ese sacrificio, también presentamos la verdadera adoración a Dios. Adorar es mucho más que levantar las manos y aplaudir. Adorar va mucho más allá de los encuentros y las reuniones solemnes. Adorar es una oportunidad de dejarse encontrar por el propio Padre. ¿Por qué? Porque Él busca verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Pero un detalle, si Él está buscando, es porque no hay muchos. Él sigue buscando. Déjate encontrar por Él. Deja que el Señor te encuentre en tu habitación, en tu particularidad, adorándolo, alabando, cantando alabanzas, expresándole adoración. La adoración, entonces, se convierte, queridos míos, en el reflejo de la santidad vivida. Repito,
La adoración se transforma, o mejor dicho, se convierte en el reflejo de esa santidad vivida, porque la santidad se vuelve para nosotros un estilo de vida, y eso es el reflejo de una santidad vivida, y que es una adoración perfecta a los ojos del Padre. No se limita solo a los momentos de los cultos congregacionales, sino que impregna todas las áreas de nuestras vidas. Adoramos a Dios cuando obedecemos su palabra, cuando amamos a nuestro prójimo, cuando buscamos su justicia, cuando vivimos la pureza, cuando vivimos la integridad, cuando vivimos la sinceridad, cuando vivimos la honestidad, la santidad. Eso es un estilo de vida y el creyente en Cristo debe presentar ese estilo de vida, debe presentar un comportamiento ejemplar, porque después de todo, todos aquellos que tienen la responsabilidad de llevar la palabra, de llevar la alabanza, de llevar la enseñanza bíblica, también deben dar el ejemplo, también deben tener testimonios, testimonio de vida, testimonio de conducta, testimonio en el altar, testimonio fuera del altar, testimonio a los ojos del hombre, testimonio a los ojos del Padre. Adorar es mucho más que decir, ella es una adoradora por excelencia, él es un adorador por excelencia. Saber lo que es adorar por excelencia va más allá de las cuatro paredes. Saber lo que es adorar por excelencia va más allá del púlpito, más allá del altar, más allá de la habitación. Saber cómo adorar por excelencia es un estilo de vida, es una conducta ejemplar, vivir en santidad. Porque la santidad va de la mano con la adoración. Adoramos a Dios obedeciendo su palabra, mis amados. El salmista David nos enseña en Salmos 29, versículo 2, «Dad al Señor la gloria debida a su nombre, adorad al Señor en la hermosura de su santidad, dad al Señor la gloria debida». Pero, lamentablemente, los falsos adoradores han arrebatado la gloria que es debida al Señor y se han quedado con toda la gloria para sí mismos. Dejándose ser objeto de idolatría, los falsos adoradores han llevado a las multitudes al engaño, al adorarlos, al aplaudirlos. Los falsos adoradores simulan un mover, tienen una presencia y puesta en escena fingida, de un estilo que adoptan entre ellos. Esto es el worship. Este es el estilo de la adoración. Sigamos esa tendencia, sigamos esos ejemplos. Por eso abundan los ministerios genéricos, que son una copia barata de ministerios con gente seria, que presenta una adoración y alabanza genuinas, con palabras predicadas en su esencia. Y esos ministerios que son genéricos, cuando no tienen sus propias experiencias, cuando no se les enseña según la palabra de Dios, lo que optan es imitar el ejemplo de lo que viene de Estados Unidos, de lo que viene de Europa, de lo que viene de Oceanía. Quieren seguir ese ejemplo, quieren copiar y adoptar la moda del worship de esas localidades. Cuando no son tratados con santidad, no son tratados en diversas áreas, especialmente donde los líderes pecan, donde los líderes de alabanza cometen pecado. Así esas personas, esas iglesias, se convierten en impostores del Evangelio de Jesucristo, y el Señor oye un ruido, pero no puede inclinar sus oídos, y el Señor oye gritos y tambores, pero no puede entender, al igual que en el Sinaí, un balido de cabras y ovejas, y gritos de fiesta, tambores y panderetas se oían desde lo alto del Sinaí, pero era Aarón, llevando a un pueblo a construir un becerro de oro, y el pueblo estaba alrededor del becerro de oro, prostituyéndose, entregándose a la lascivia, entregándose a la fornicación, presentando sacrificios necios, porque ese pueblo estaba en pecado, adoraban a su Dios, pero después de la adoración se entregaban a la prostitución en el campamento. Este pueblo subía hasta donde estaba el becerro, presentaba ramas de palmera al becerro, pero cuando terminaba ese momento, iba a presentar incienso a otros dioses también, dividiéndose en varios dioses, varias opiniones. Este mismo pueblo que esperaba que Moisés bajara del Sinaí, también buscaba a otros dioses, y la prostitución era
el camino que este pueblo buscaba, a la prostitución, se entregaban a la prostitución. ¿Cuántos relatos hay de ministerios que crecen por causa de las canciones y sus líderes se entregan a la prostitución? ¿No es eso lo que estamos viendo en la actualidad? Canciones que están en boca de todos. ¿Qué decir de Danzando? ¿Qué decir del pastor que fue arrestado por acoso o hostigamiento sexual? ¿Qué decir de las canciones estratégicas que esta gente usaba para atraer a los jóvenes, como Tití me preguntó, Bem Noviña? ¿Qué decir del grupo que se metía en un coche, en una furgoneta, para llevar a miles de personas a cantar sus canciones? Lideró los rankings en Latinoamérica en Spotify, en Deezer, en YouTube. Éxito absoluto. ¿Eso es adoración, América Latina? ¿Es adoración, Brasil? Un grupo de alabanza entero entregado a la promiscuidad, a la homosexualidad, a la mentira, al engaño y a la vanidad, a la lujuria o al adulterio. ¿Eso es adoración? No, eso no es adoración. Eso es un falso movimiento de adoración. Eso es hipocresía. Son aquellos que forman parte del pueblo que fue guiado por Aarón, porque Aarón necesitaba su oro. Y así se construyó un becerro, y alrededor del becerro clamaron, porque eso es exactamente lo que sucede en la nación latinoamericana, donde se levantan ministros de alabanza, entre comillas, que no adoran al Señor en espíritu y en verdad, que dividen la gloria del Dios vivo con otros dioses, que convierten el altar en un escenario, que profanan el nombre del Señor, que avergüenzan al Evangelio y se entregan a escándalos. De la misma fuente no brota agua dulce y agua salada. Hoy canta alabanzas a Dios, mañana sirve al diablo, presentando sus canciones y sus labios. ¿Y si Isaías estuviera entre nosotros? Isaías, siendo Isaías, dijo: Señor, ay de mí, que soy un hombre de labios impuros. Pon una brasa ardiente para quemar mis labios y así purificarlos. Pero hoy estamos viviendo la época de Noé. El amor de muchos ya se está enfriando, pero es necesario denunciar el falso mover, es necesario denunciar el engaño, es necesario denunciar la falsa adoración, es necesario denunciar a los falsos levitas, a los falsos cantantes, a los falsos predicadores. Y entonces, ¿cómo ves a un adorador de excelencia? ¿Por los frutos que presenta o por los dones? Porque en verdad les digo, David dijo así en Salmos 29, versículo 2, den al Señor la gloria debida a su nombre, adoren al Señor en la belleza de su santidad, adoren al Señor. Nuestra adoración es más que canciones y rituales, es toda una vida que debe dedicarse a honrar y glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Por lo tanto, amada iglesia, por lo tanto, amados hermanos, que podamos responder al llamado de Dios para vivir una santidad de adoración, que podamos responder al llamado de Dios. ¿Saben por qué? Porque el Señor busca verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Dónde están? ¿Dónde están los adoradores? Que nuestras vidas sean testigos vivos de la gracia transformadora de Jesucristo, que podamos dedicarnos diariamente a buscar el rostro del Señor y vivir de acuerdo con su voluntad, que la santidad y la adoración se conviertan en nuestro estilo de vida, no por obligación, sino por amor, por gratitud a nuestro Dios que nos amó primero, que podamos desarrollar este estilo de vida todos los días, en nuestra conducta, en nuestras palabras, en nuestra vestimenta, en nuestro proceder, en nuestro testimonio, que el Espíritu Santo nos capacite para vivir de esta manera, para que la gloria de Dios y el avance de su reino se manifiesten en la tierra. El amor de muchos se ha enfriado. Hoy en día la palabra es lo que menos se predica en las iglesias. Hoy en día la palabra de Dios es lo que menos se predica en las iglesias. La palabra de Dios es un escándalo, es una vergüenza que se levante una generación como la de Samuel,
una generación inconformista, que se levanten los profetas que vienen de los 4 rincones, los verdaderos profetas, para profetizar sobre esos falsos profetas que quieren audiencia, que quieren seguidores, que solo dan lo que la gente quiere oír. Que se levanten los verdaderos profetas y cuando abran la boca, que caiga fuego consumidor sobre los altares de impureza de la nación latinoamericana. ¡Ah! Si Elías estuviera entre nosotros, cómo me encantaría, cómo desearía verlo aquí y escucharlo decir: váyanse, falsos profetas, váyanse, falsos líderes de la adoración, ustedes que tienen una multitud, que llevan una gran iglesia, que llevan una gran multitud, traigan el agua al altar, llenen los aljibes de agua, llenen las palanganas de agua, sus jarras de agua, porque ahora pueden cantar. Que caiga fuego, que queme el altar. Pero si Elías está presente, el fuego verdaderamente caerá y consumirá toda el agua que está en el altar y, con ella, a todos los falsos adoradores. Este es mi mayor deseo. ¿Pastor Lucas? Sí, porque estos están jugando con la gloria de Dios, jugando con el evangelio de Jesucristo. Estos son burlones, blasfemos del verdadero evangelio de Cristo, y no podemos callarnos, quedarnos de brazos cruzados al ver falsos adoradores, falsos movimientos. Podría dar aquí miles, cientos, decenas de nombres de impostores, de predicadores impostores, de lobos disfrazados de ovejas, así como cantantes falsos, hipócritas, así como pastores mentirosos y ladrones, adúlteros. Pero lo que le pido al Señor es: ven, Señor, pronto, Maranata. Ven, corrige a estos, Padre, que se han burlado de tu evangelio, que se han burlado de tu evangelio, se han burlado de tu palabra y han llevado a una multitud al infierno. Así que, para ellos, cuidado, porque cuando canten, caiga fuego del cielo, el cielo descenderá. Cuidado, porque literalmente el cielo puede descender, pero si el cielo desciende, la mano del Señor descenderá. Ay de ustedes, serán consumidos por el fuego devorador. No es un discurso de odio, es la palabra. ¿Saben por qué? Porque Dios busca verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y la nación latinoamericana ha propagado falsos adoradores, falsos cantantes, y eso es indignante. Indignante también es la omisión de verdaderos líderes que se acobardan y quieren esconderse en la cueva de Adulán, cuando ya pasó el tiempo de sobra para salir. Vamos, generación de Samuel, no te conformes. Levanta tu bandera donde quiera que estés, levanta tus manos, defiende el reino de Jesucristo, defiende la palabra de Dios. Basta ya de hipocresía gospel, porque los verdaderos adoradores tienen un estilo de vida, y ese estilo de vida es adorar al Señor en espíritu y en verdad. Mis queridos, que esta palabra pueda provocar temblor y temor en nuestro espíritu. Cuando abras tu boca para adorar al Señor, adora en verdad. Canta alabanzas solo al Señor, glorifica su santo nombre, su presencia, y vive tú en santidad. Haz de la santidad un estilo de vida, de la adoración un estilo de vida, y sé fiel a Dios hasta el final. Seamos fieles a Dios hasta el final. Tú, que aún no sigues el Instagram de OC, es oc.br. Ven, nadie mejor que nuestro querido y amado pastor Chris Durán para hablar tan bien sobre este tema. Un hombre que es ejemplo de una vida en santidad y verdadera adoración. Pero, ¿dónde comenzó todo esto? Satanás era un director musical en el cielo, un engañador, y el engaño está presente en muchos hogares, en muchas iglesias, y no podemos seguir siendo cómplices o incluso permanecer en silencio. Ya es hora de denunciar lo falso. Prepárense, porque se viene la mano dura, especialmente para el falso adorador, el falso profeta. No veo la hora de que baje la justicia del Señor a la tierra, porque muchos están siendo engañados por falsos ministerios y predicadores. Hasta la próxima semana, les invito a participar. La paz del Señor sea con todos ustedes, en el nombre de Jesucristo.